Saludamos al sociólogo Juan Javier Dávalos. Él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sociólogo Dávalos, le damos la bienvenida nuevamente. El país exige una salida, tanto en el caso de la Contraloría General del Estado como en el de la Defensoría del Pueblo. El caso del Contralor, agravado por esta disposición tomada por él desde la cárcel, nombrando a un nuevo subcontralor subrogante, es como una gota de agua que llena el vaso. Sin embargo, la salida a esta situación no es clara. Una posibilidad sería la renuncia del cargo, tema al que ha exhortado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero a través de sus abogados, CELI ha demostrado su firmeza en no renunciar. Otra posibilidad sería el trámite de un juicio político contra el Contralor, y una tercera, una decisión de la Corte Constitucional que analice la validez de ese dictamen 219 que se dio durante las acciones de Julio César Trujillo y que blindó la ratificación de CELI y que lo mantiene hasta el momento en el cargo. Quisiéramos conocer de qué manera se analiza este tema en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como el del Defensor del Pueblo. ¿Qué es lo que puede suceder? Pues cualquiera que sea eventualmente la salida, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrá que activar los mecanismos para la elección de nuevos funcionarios. Gracias, Gustavo, por tu entrevista. Un gusto estar aquí con tu audiencia. Sí, nosotros como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tenemos la atribución y la competencia de nombrar autoridades, de designar autoridades a través de concursos de oposición y méritos, que a diferencia de lo que hizo el viejo Congreso Nacional, que designaba a dedo a esas autoridades, y a diferencia también de lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, nosotros lo que tenemos que garantizarle al país es designar autoridades con la suficiente capacidad profesional y capacidad ética como para que el país no tenga que estar viviendo lo que sucede el día de hoy de manera permanente. Y es primera esa la reflexión que quería compartir. Es el Consejo de Participación Transitorio nombrado por el gobierno de Lenín Moreno el que permitió y designó a Pablo Celi como contralor subrogante hasta el año 2022. Así lo dice su dictamen y así también lo dice una Corte Constitucional nombrada por ellos mismos, en que dejó blindadas todas las decisiones tomadas por Trujillo en su momento. Consecuencia de ello tenemos esta realidad institucional que creo que es preocupante, no solo por las consecuencias en cuanto a la falta y eficiencia de la lucha contra la corrupción. La Contraloría General del Estado es la principal institución en la vigilancia y cuidado de los recursos públicos. Este momento, esa institución no solo está teniendo dificultades legales a la hora de buscar una salida de quién estaría al frente de esa institución, sino que también está enfrentando problemas muy serios a la hora de aprobar sus informes y las investigaciones que lleva adelante. Por tal razón, hay que señalar con toda claridad que es ese Consejo Transitorio el que designó a dedo a esas autoridades, el que ha provocado este momento un proceso de desinstitucionalización, yo lo llamaría, que realmente preocupa. Ahora bien, nosotros para solucionar los problemas, para solucionar estos vacíos legales, tenemos que cumplir con lo que establece la ley y la Constitución, y para eso también hay que recordarle al pueblo ecuatoriano que nosotros no estamos aquí para cometer los mismos errores del pasado. Nosotros tenemos que corregir esos errores y lastimosamente para que podamos hacer eso necesitamos llevar adelante concursos que cumplan con todas las etapas y que nosotros podamos procurar que esos concursos cumplan con estos diferentes procesos. Lastimosamente lo digo porque eso lleva tiempo.
Un concurso de oposición y méritos lleva o toma alrededor de 3, 4, hasta 5 meses, porque obviamente en este proceso lo que se busca es garantizar que sean los mejores profesionales los que ocupen esos puestos. Y para que nosotros podamos garantizar eso, es necesario pasar todo el proceso de la conformación de la veeduría ciudadana, todo el proceso de impugnación ciudadano, que se cumplan con las pruebas de oposición y méritos, que se califiquen las diferentes hojas de vida y obviamente que se garantice a todo el que postula el derecho legítimo a participar de estos procesos. Por tanto, ya hemos iniciado en el caso del Contralor, de la Contraloría General del Estado, del proceso de construcción del reglamento. El reglamento es el instrumento básico donde se detallan los requisitos del proceso, los tiempos que tendrán que seguir para el proceso de selección de esta autoridad. Esperamos culminar en esta semana ese reglamento y poder pedirle al gobierno nacional ya que se nos entreguen los recursos económicos necesarios para llevar adelante este proceso. Son recursos económicos que son indispensables. Lastimosamente en el gobierno, por ejemplo, de Lenín Moreno, esos recursos nunca nos llegaron y por lo tanto estábamos a la expectativa más de un año de iniciar el concurso del defensor público. Esos recursos llegaron hace pocas semanas y es por eso que el día viernes iniciamos ya el concurso para la selección del defensor público. Lo mismo nos puede pasar, sociólogo Dávalos, antes de que se pueda activar cualquier mecanismo que ustedes propongan como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es necesario dar un paso previo. Y aquí las posibilidades de el cómo están abiertas, pues primero debería determinarse la terminación del mandato tanto de Pablo Celi como de Freddy Carrión. ¿Cómo cree que se debe asumir este tema? Y quizás, sociólogo, muy buenos días. Yo tengo también algunas inquietudes respecto de lo que acaba de consultar Gustavo. Se habla de que debería esperarse la renuncia de estos funcionarios. Pablo Celi ha advertido que no lo va a hacer y al parecer el defensor del pueblo tampoco. El otro camino sería el juicio político. Ya conocemos la resolución más reciente al interior de la Asamblea Nacional en la que se ha priorizado primero el juicio político al exministro de Energía, con lo que se posterga el caso de Pablo Celi. ¿Cuáles serían las otras opciones? ¿Hay alguna opción de destitución por parte de algún organismo? ¿De qué dependería aquello? Hay algunas dudas legales sobre la legitimidad de que Celi pueda en este momento seguir subrogando las funciones a diferentes funcionarios de la Contraloría General del Estado. Para mí, en lo personal, ya podemos nosotros iniciar el concurso de oposición y méritos para designar el nuevo Contralor. Eso no garantizará que en lo inmediato nosotros tengamos al frente de esa institución alguien con la suficiente capacidad técnica y moral para sacar a la institución adelante. Es decir, sociólogo Dávalos, lo que nos está diciendo usted es que podría iniciarse ya este proceso para detectar participantes y poner en marcha más allá de que el señor Celi siga cumpliendo sus funciones. Para mí sí, Gustavo, desde el día viernes ya existiría una subrogación de la subrogación de la subrogación, entonces ya no tiene mucho sentido que nosotros no avancemos con el concurso que tanto espera el país se realice. Es por ello que entiendo yo, esta semana ya aprobamos o aprobaríamos el reglamento para la designación del nuevo Contralor y con ello estamos a puertas de iniciar este concurso que seguramente le devolverá por lo menos a esta institución una tranquilidad que le hace falta. Más allá de eso, obviamente Celi tendrá que justificar su no permanencia en la institución y seguramente la Asamblea, a pesar de lo sucedido la semana anterior, inicie ya también con el juicio político. De esta forma, nosotros como Consejo hacemos lo que está en nuestro alcance.
lastimosamente no podemos encargar, legalmente no tenemos la atribución para encargar la Contraloría en manos de una persona que no tenga relación con CELI. No nos olvidemos que ahorita CELI está subrogando sus funciones a sus funcionarios de confianza. Eso, desde mi punto de vista, no es ético, no le hace bien ni a la institución ni a la lucha contra la corrupción. De todas formas, esa competencia o esa atribución de encargar a alguien está siendo analizada por parte de nuestros abogados. Esperamos poder contar con una salida legal, porque yo creo que el Consejo de Participación tendría que asumir ese rol en este momento tan importante de la Contraloría General del Estado. Ahora, la situación podría tener otras complejidades también, sociólogo Dávalos. Recordemos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo que eventualmente llamaría a una consulta popular para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué pasaría si es que esto se llega a cumplir por parte de Guillermo Lasso? Así es, Gustavo, esa es la posición del gobierno nacional. Es una atribución del presidente de la República el llamar a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Eso tiene un proceso. Quiero decir que no es de la noche a la mañana que podemos ir a las urnas. Es un proceso que tiene que cumplir igual con ciertas etapas, con ciertos tiempos. Tiene que haber un dictamen de la Corte Constitucional de la constitucionalidad de la pregunta que se le quiera plantear a los ecuatorianos. En todo caso, nosotros, o en mi posición personal, siempre defenderé la posibilidad de los ecuatorianos, de la población, de ir a las urnas y decidir democráticamente sobre el futuro institucional, político y democrático que quiera buscar la mayoría de ecuatorianos. Pero eso no quita que en esta coyuntura, en este momento actual, en donde tenemos una pandemia de por medio, donde no hemos garantizado el acceso a la vacunación a toda la población, sabiendo incluso que una consulta popular cuesta alrededor de 40, 50 millones de dólares, entiendo yo que esa no debería ser una prioridad de un gobierno que más bien tiene que garantizar el acceso a la salud, entre otras cosas que en este momento el país tanto necesita. Sabiendo eso y considerando incluso que la eliminación del Consejo implica que la designación de autoridades pase a la Asamblea Nacional, con lo que ya sabemos los resultados que eso trae. Tenemos ahí un Congreso Nacional que hacía exactamente eso, designaba a las autoridades a dedo y no había posibilidad alguna de que esas autoridades luchen contra la corrupción porque estaban atadas a intereses políticos. Eso es algo que los ecuatorianos tendrán que decidir en las urnas. Esa es una posibilidad, la eliminación del Consejo. Entiendo yo que al mismo tiempo que ese proceso se puede dar, eso no implica que el país se detenga. Nosotros como Consejo tenemos las atribuciones y competencias que nos da la Constitución y por eso en este momento es nuestra responsabilidad designar las autoridades que hagan falta y que están contempladas tanto en la ley como en la Constitución. Es decir, que incluso si se da esta contingencia de un eventual llamado a consulta popular, que como usted bien lo señala, tomaría también algún tiempo, de ninguna manera se descartaría una hoja de ruta en la que sí se contemple la elección de un contralor y de un defensor del pueblo en un proceso dirigido, coordinado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De darse esto, ¿cuáles, al ser dos casos, cuáles podrían ser los respectivos cronogramas, tanto para defensor del pueblo como para contralor? Para el caso del contralor, como ya lo decía, estamos pensando aprobar el reglamento en el transcurso de esta semana. De allí hay algo que es muy importante y es que el gobierno nacional nos tiene que transferir los recursos económicos para poder iniciar este proceso. Es ilegal que como institución administrativamente iniciemos
un proceso que necesita de recursos económicos sin tenerlos. Queremos hacerle una invitación cordial al gobierno nacional a que nos permita contar con estos recursos económicos de manera urgente. Deben obtener una certificación presupuestaria, es decir, dinero en firme. Necesitamos tener una certificación presupuestaria para la designación de contralor. Los concursos no llegan a costar más de $100,000 por todo lo que esto implica, porque nosotros tenemos que pagar a los miembros de las comisiones técnicas que forman parte de estos procesos de selección. Tenemos que cumplir con las publicaciones en medios de comunicación que establece igual la ley, y eso hace que estos concursos tengan un costo económico. De todas formas, esperamos que esos recursos lleguen a la institución lo más pronto posible, y esperaría que en el transcurso de este mes de julio podamos ya iniciar este concurso para darle al país la seguridad y la tranquilidad y las garantías de que se puede todavía luchar contra la corrupción de manera efectiva desde esa institución que es tan importante para velar por los recursos públicos. En el caso del Defensor del Pueblo, la semana anterior hemos solicitado a la Coordinación de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación se nos presente un informe. Hay una distancia temporal entre lo sucedido con Celi de lo sucedido con el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Por lo tanto, recién esta semana estaríamos conociendo el estado legal de la Defensoría del Pueblo. Además, señalarles que en el caso de la Defensoría del Pueblo, legalmente sí tenemos la posibilidad de encargar a alguien apenas Freddy Carrión deje de ocupar esa dignidad, lo cual nos tiene un poco más tranquilos institucionalmente hablando, porque esa no es una atribución legal que tenemos en el caso del Contralor, y eso sí nos preocupa por estos conflictos de intereses a los que me refería. En todo caso, eso ya está en la agenda del Consejo de Participación, el análisis legal y pertinente para poder tomar las mejores decisiones en función de la institucionalidad del país. En todo caso, usted confirma también esta opinión, posiblemente no solamente suya, sino de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, en el sentido de que el subcontralor subrogante que fue elegido la semana anterior, el señor Carlos Riofrío, es un acto ilegal. Pero de cualquier manera no llega a configurarse una cefalía en la Contraloría General del Estado. Sí, Gustavo, sería complicado tener una institución como la Contraloría sin alguien al frente. El Contralor o la máxima autoridad de esa institución cumple un rol fundamental a la hora de aprobar los informes, a la hora de llevar adelante administrativa, financiera y técnicamente la institución. No es una institución que puede estar sin alguien liderando la misma, sin alguna autoridad que se haga cargo de las decisiones del día a día. Es por eso que, si bien es cierto, nosotros necesitamos designar un contralor de manera técnica, es decir, que cumpla con un proceso de un concurso que garantice que nosotros seleccionemos al mejor profesional. Eso nos tiene igual que preocupar, por otro lado, que durante este tiempo la institución pueda seguir funcionando. Y es por eso que estamos viendo las formas. Ojalá la Corte Constitucional nos permita encargar a alguien durante este tiempo que lleva el concurso. Ojalá la Asamblea Nacional pueda tomar también una decisión en relación al encargo que nosotros podamos hacer. La Procuraduría General del Estado lastimosamente nos dijo ya que no podemos encargar a nadie, pero frente a esta situación tan sui generis, tan preocupante, tan grave, entiendo yo que hay que aunar esfuerzos, hay que buscar salidas institucionales entre todos estos actores, entre la Asamblea Nacional, entre la misma Corte Constitucional, y creo yo que incluso debe ser una preocupación fundamental del gobierno nacional el permitir buscar
una salida a esta grave crisis que se está viviendo en la función de transparencia, con todo el daño que esto provoca en la lucha contra la corrupción. Gustavo, entonces, ojalá podamos en el transcurso de esta semana y la próxima darles una buena noticia al país de un posible encargo que nosotros podamos darle y con eso satisfacer el tener una Contraloría durante estos meses funcionando relativamente de forma normal. Para finalizar, sociólogo Dávalos, ¿ven ustedes alguna debilidad, algún punto flaco, diríamos, en el dictamen 219 que blindó la ratificación de Pablo Celi? ¿Podría la Corte Constitucional actuar en ese sentido? ¿Podría, Gustavo, la Corte Constitucional actuar en ese sentido con mucha claridad? Creo yo que eso es parte de la falta de compromiso de algunas instituciones y algunas autoridades que están viendo de lejos lo que está sucediendo en la Contraloría General del Estado. Sin lugar a dudas, ese dictamen al que usted se refiere cumplió un rol político, y ese rol fue justamente el defender las designaciones del Consejo de Participación Transitorio. Y aquí también hay que recordarle al país que por siquiera revisar esas designaciones fueron destituidos 4 miembros del Consejo de Participación a través del juicio político. Ni bien asumieron ese puesto hace alrededor de 2 años. Es por eso que la Corte Constitucional tiene también mucho que decir en relación a lo que está pasando en la Contraloría. Esperamos un compromiso cívico, un compromiso ético con las decisiones que han venido tomando y por lo menos nos permitan revisar la designación del Contralor Celi, que de todos los concursos que llevó adelante el Consejo de Participación Transitorio, este es el que menos transparencia tuvo. Esta designación a dedo de Celi, subrogando la Contraloría hasta el 2022, solo buscó blindar al gobierno nacional, solo buscó darle al Contralor Celi impunidad política para cumplir con su rol de persecución, como ya se ha venido demostrando en la justicia, y es por eso que muy por el contrario de haberle hecho un bien al país, creo que destruyeron una institución que era capaz de vigilar correctamente el uso de los recursos públicos. Bien, queremos agradecer mucho al sociólogo Juan Javier Dávalos. Él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y nos ha comentado sobre estas posibilidades de ver una luz al final del túnel para poner punto final a esta anómala situación de la Contraloría General del Estado y de la Defensoría del Pueblo. Gracias, sociólogo Dávalos, por habernos atendido. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.